Bienvenidos a los que nos vienen acompañando en cada edición de este webinar, a las nuevas personas que se están conectando para poder escuchar el día de hoy, que abordaremos subrogancias. Así que sin más, les presentamos a nuestras referentes, a Silvia Requejo, que ella va a estar abordando desde el enfoque de la unidad de auditoría interna, y a Julieta Cabaleiro, quien nos va a estar abordando desde la Dirección de Recursos Humanos. Gracias a todos por estar presentes y les recordamos que pueden hacer consultas levantando la manito, nosotros activamos el micrófono, es muy importante que se dé la interacción, es más enriquecedor para el webinar y para todos, pero también lo pueden escribir. Con Martina, en la medida de lo posible, vamos a ir leyendo las preguntas, pero entiendan que vamos a dar prioridad a los que activan el micrófono. Bueno, esperemos que disfruten el webinar del día de hoy. Bienvenidas, chicas, las dejamos. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Julieta Cabaleiro, con muchos nos habremos conocido a través del mail o del teléfono en este tiempo. Yo trabajo en la Dirección de Recursos Humanos y me dedico a la parte de subrogancias. Cuando el doctor Vincent nos propuso hacer esta experiencia con Silvia, estuvimos pensando un poco de cómo plantearlo, para que nos sea útil a todos los que estén del otro lado, bueno, y a nosotros también. Así que ahora Silvia se va a presentar y vamos a empezar con la presentación del tema de subrogancias. Estás muteada, Silvia, si querés. ¿Ahí me escuchan? Sí. Genial. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Requejo, trabajo en la unidad de auditoría interna y tengo como función controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en el tema de subrogancias y también la validación de las sumas liquidadas. Esto es, hasta ahora, lo que hacemos en auditoría es el control de lo que se liquida dentro de la Dirección de Recursos Humanos de la División de Haberes. Entonces, solo incluye a los jueces del interior, sea de los tribunales orales federales o de los juzgados y cámaras. Esto se hace a través de un muestreo, y bueno, las muestras son trimestrales en general, y hasta ahora no vimos nunca, o por lo menos yo nunca vi, liquidaciones de las cámaras de capital. Bueno, muy bien. Para empezar con el tema de las subrogancias, les voy a hacer un breve resumen de cómo es el trámite administrativo, y como para que ustedes tengan presentes cómo funciona dentro de la administración el trámite que ustedes presentan. Nosotros recibimos toda la documentación que ustedes envían a través de mail o en formato papel a través de un expediente. Esa documentación llega a la Dirección de Recursos Humanos, en la cual el trabajo que tenemos nosotros es verificar que esa documentación cumpla con todos los requisitos normativos que se exigen. Si esa documentación está completa y están todos los requisitos dados, se hace una providencia que dispone la autorización de pago por esa subrogancia y que va al Departamento de Liquidación de Haberes o a la habilitación de la Cámara según corresponda. Se hace la liquidación de los haberes y ahí termina la cuestión. En el caso de que falte alguno de los requisitos, en general, cuando la recibimos vía email, nos comunicamos de la misma manera explicándoles qué es lo que falta, y de la misma manera nos envían esa documentación para completar todo y seguir el curso normal, o si hay alguna cuestión que ya no se puede zanjar de este modo, se envía a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que son quienes tienen la facultad de poder realizar un dictamen analizando toda la cuestión vinculada con esta presentación y sugerir si correspondería o no correspondería en tal caso el pago, si se adecúa o no se adecúa a la normativa del pedido. En el caso de que consideren que sí se adecúa, vuelve a nuestra dirección, en la cual hacemos una providencia disponiendo el pago en virtud de lo que dictaminó la Secretaría de Asuntos Jurídicos. En el caso de que consideren que esto no corresponde el pago,
va a la Administración General con un proyecto de resolución. ¿Sí? Esto es brevemente el trámite administrativo, como para que lo tengan presente en este momento. Bueno, bien. Acá les acercamos los mails en los cuales se pueden comunicar con nosotros en la Dirección General de Recursos Humanos, que es donde recibimos toda la documentación. Ahí está el correo electrónico, y lo que tiene que ver con liquidación de haberes, se comunican directamente con el Departamento de Liquidación de Haberes. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de quiénes pueden subrogar. Como bien sabemos, para que exista una subrogancia, tiene que haber un cargo vacante. Este cargo vacante, o sea, este es un requisito sin el cual no tenemos una subrogancia. El cargo vacante puede ser transitorio, ¿sí? O tenemos algunos casos en el cual, por renuncia de un juez, duran mucho tiempo esa vacancia. Los que pueden subrogar son los jueces y los secretarios. En cuanto a los jueces, la normativa que los regula, tenemos, bueno, en principio la acordada 28 del 09 de la Corte, que es lo que rige todo el tema de subrogancias, y después tenemos la ley 27.439 en el artículo 1, que hace un resumen de que la subrogancia es la integración transitoria de los tribunales inferiores de la Nación en caso de licencias, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de sus jueces titulares. En ese caso estamos ante una presencia de una subrogancia. No vamos a ir mucho a la normativa, porque la idea es como las normas son conocidas, y la idea es que podamos hacer esto de la manera más práctica posible, que nos funcione a todos, para ustedes saber qué presentar y cómo presentarlo, ¿sí? Si tienen alguna consulta puntual, la pueden hacer, por supuesto. En cuanto a los secretarios, las normativas principales son el decreto 5046 del 51 y la resolución del Consejo de la Magistratura 243 del 16. ¿Sí? No tienen grandes diferencias unas subrogancias con otras, solamente, bueno, los días cómo se cuentan durante el mes y el plazo de caducidad, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, los requisitos generales para presentar cuando ustedes van a pedir un pago de subrogancia son la designación previa, la certificación de servicios y la certificación de licencias. ¿Qué son estas cosas? Bueno, la designación previa es el acto administrativo mediante el cual se va a designar al magistrado o al secretario para que desempeñe la subrogancia. Esta designación puede ser por un plazo determinado de tiempo. Tenemos el caso de que un juez va a compensar feria, entonces se va a ir 10 días de vacaciones y va a ser nombrado un juez en su lugar. Siempre esta designación previa es previa porque tiene que ser de fecha anterior a la fecha en que va a realizarse la subrogancia. Esto es muy importante y es como básico, que la designación sea de fecha anterior a cuando el juez o el secretario vayan a subrogar. La certificación de servicios es la certificación del tribunal o del juzgado en el que se realiza la subrogancia. ¿Sí? Esa certificación tiene que contener los días, en el caso de que sea por un periodo de tiempo, ¿verdad? Los días en el que el juez subrogó, o el periodo, si es una subrogancia en la que se desempeña durante mucho tiempo, el mes completo, durante el mes de marzo, durante el mes de junio, o del 1 al 30, ¿sí? Tiene que tener todo el tiempo. Y por otro lado, el certificado de licencias, que es aquel que emite el juzgado o el tribunal, que el juez es titular, diciendo que durante el mismo periodo de tiempo tienen que coincidir el certificado de servicios con el de licencia. En el mismo periodo de tiempo que un juez estuvo subrogando en un juzgado, tiene que haber estado trabajando en su juzgado, ¿sí? Esto tiene que ser coincidente porque para que haya subrogancia tiene que haber una doble prestación de servicio.
Entonces ya tenemos que un requisito es que haya un juzgado vacante o un tribunal, y otro requisito es que haya una doble prestación de servicio. Bien, en cuanto a acá hay algunas aclaraciones para hacer. Las certificaciones de servicios tienen que tener en cuenta cómo se establecen los días que el juez o el secretario trabajó. Esto es muy importante a la hora de poder, para nosotros, analizar la normativa para autorizar el pago, y para el Departamento de Liquidación de Haberes poder realizar ese pago, o para las habilitaciones. ¿Sí? La forma en que esté consignada el acto administrativo y la certificación de servicios son muy importantes para poder reflejar el pago en lo que realmente se trabajó, en lo que realmente el juez o el secretario, el desempeño que tuvo en esa subrogancia. Perdón. Muy bien, vamos a desarmar un poco la manera, vamos a presentar las subrogancias de acuerdo a los distintos tipos que tenemos, como para poder trabajar cada una de ellas. Primero vamos a ir a la parte normativa y de requisitos, que es la que voy a estar contándoles un poco yo, y después Silvia va a ocuparse un poco de ese mismo tipo de subrogancias de la liquidación de haberes. Y cada vez que terminemos como un bloque, vamos a habilitar a que ustedes nos puedan preguntar sobre eso, así vamos haciendo como un poco más dinámico esto. Bueno, en cuanto a los tipos de subrogancias... Perdón la interrupción, porque hacen una pregunta. ¿Vos querés avisarme cuando termina el bloque y las leemos? ¿Querés leerlas ahora o esperamos? Hay justo una consulta de Analía Lugones que dice que la semana pasada se enteró de casualidad que ahora hay que pedir el consentimiento de la Cámara para pedir el cobro de la subrogancia de un secretario. No basta con la designación del juez. ¿Esto es así? ¿Es nuevo? Sí, esto es así. En realidad estaba establecido legalmente, pero de forma no se hacía normalmente así, por el tema de la inmediatez, de que cuando un juez nombra un secretario necesita que entre en funciones ya. Pero el requisito es que pase de alguna manera por la Cámara. No es necesario, entiendo que secretarios, yo no hago secretarios, hago jueces, hago toda la parte de jueces, pero de acuerdo a lo que tengo entendido, igual si querés, Analías, ¿verdad? Porque no la veo acá, no veo el chat. ¿Cómo? Sí, es Analía el nombre. Analía. Cualquier cosa nos escribimos después para que hables con quien hace la parte de secretarios, pero es necesario un pase de la Cámara, aunque sea la providencia que dispone el pase, pero que la Cámara de alguna manera intervenga para cumplir con ese requisito que exige la normativa de que sea la Cámara la que interviene. ¿Sí? No sé si tenés alguna otra pregunta, Lu. No. Lo que estaban aclarando es el mail de haberes activos, que había quedado DAF y es dgrh.haberes-del medio activos. ¿Querés ir a la diapositiva anterior para que la gente, si quiere, toma nota? Y se lo aclaramos por las dudas. Ah, que nos quedó el viejo. En vez de DAF sería DGRH. Buenísimo, gracias por la aclaración. Después lo cambiamos y les enviamos bien. Bueno, ¿avanzo? Vamos por acá. Bueno, en cuanto a los tipos de subrogancia, entonces podemos decir que tenemos encargo, en causa, y después vamos a hablar de los jueces sustitutos y los conjueces. Arrancando por lo más sencillo, encargo, acá tenemos dos situaciones. Aquellas que nosotros le denominamos automáticas, que son estas que todos los meses, en general son las que se producen cuando un juez renunció y quedó un juzgado vacante, o un tribunal, una vocalía de un tribunal, y se produce, un juez es designado para ocupar ese cargo y lo hace por 2 años. En general, bueno, en este caso estamos ante una subrogancia que nosotros llamamos automática, donde ustedes presentan en la primera oportunidad la designación, el acto administrativo de la designación, y después mensualmente nos envían certificado de licencias y certificado de servicios. No todos envían 2 certificados, esto me olvidé decirles en el anterior.
A veces, cuando quien certifica es la Cámara, y no, o sea, son dos juzgados, donde uno en el que el juez es titular y en otro en el que está subrogando, a veces es la Cámara la que hace un único certificado, y esto también está bien, ¿sí? Entonces, en este caso de las automáticas no tienen mayor dificultad. Lo importante en estas subrogancias es cómo se realizan esos certificados. Si el juez está subrogando todos los meses en el mismo juzgado, la certificación debería contener el mes de mayo, y la certificación de licencias decir que gozó de licencia durante tal o cual día, ¿sí? Cuando las certificaciones tienen periodos cortados, es más difícil de poder realizar para liquidación de haberes el cómputo del cobro, y para nosotros a veces quedan días que no alcanzan a cumplir con el mínimo. Entonces, se sugiere que cuando las subrogancias son automáticas, como el juez viene subrogando así todos los meses, se ponga el día completo, con la excepción de los días que gozó de licencia, o del periodo que gozó de licencia, ¿sí? En el otro caso, que son las subrogancias por periodos, que es esto que decíamos cuando algún juez se tomó una licencia, los requisitos son los mismos que veníamos hablando hasta ahora, y lo importante acá es el mínimo de días. La acordada 2809 dispone que el mínimo de días son 5 días hábiles, o 4 hábiles y 1 inhábil, y este inhábil tiene que estar debidamente justificado. Esto es juzgado del interior con asiento único, turno, pero tiene que surgir, o sea, que ese día trabajó no alcanza para cumplir con lo del día inhábil debidamente justificado. Y siempre hay un mínimo de 5 días hábiles corridos. Entonces, si no cumple con este requisito, no podemos tramitar la subrogancia, no podemos avanzar con la subrogancia. Por eso acá es súper importante el tema de que sea de fecha anterior la designación, y que el mínimo de días sea 5 o 4 inhábiles y 1 hábil, pero que haya una justificación de ese día. Bueno. Ahora Silvia les va a contar un poquito cómo son los cómputos de estos días. Silvia, recordá desmutearte así. Hay algunas preguntas en el chat. Ahí ¿Querés está, que las lea perdón. Bárbaro. antes de que empieces? Como vos quieras. Bueno, les hago porque hay varias. Dale. Recuerden que lo ideal Bárbaro. es que participen con el micrófono, si es posible. Levantan la mano y se los activamos con Martu. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que decía, ¿cómo que tiene que pasar por cámara? ¿A partir de cuándo? Como les decía anteriormente, yo no hago la parte de secretarios, entiendo que la normativa lo establece desde siempre. Pasa que de forma no se hacía de esta manera, y hay un dictamen de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, o varios, que solicitan que se cumpla con este requisito. Pero en tal caso, que nos manden un correo al mail de subrogancias, así podemos acercarles toda esa información. Bien. Ana Maldonado consulta sobre la conformidad de la Cámara. ¿Basta que presten conformidad a la designación de la subrogancia que cada mes que se solicita la liquidación? En cuanto a jueces o secretarios. Si querés aclarar, Ana. No, porque no entiendo muy bien. Secretarios. O sea, cada mes que se realiza la presentación. Eso es, sí, entiendo que sí, pero como ya les digo, secretarios, no es algo que yo realice,
nos envían un correo y les estaremos acompañando todo lo que hay con respecto a eso, lo que conocemos de secretarios. Bien. Si quieres continuar, Silvia. Ahí, está resolviendo. Pasa que estás muteada. Ahí te mandó. Ahora sí. Hola. Perfecto. Ahora me escuchan bien. Perdón, pero están apareciendo carteles todo el tiempo y está un poco complicado. Bueno, volvemos a lo que les contaba un poco Julieta, y entonces vemos que acá tenemos la escala salarial aplicable, y dice que como regla general se computarán los componentes de la asignación de la categoría que correspondieren, los importes aprobados para cada una de las fechas de efectivo cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que con cada una de las subrogancias que nosotros tenemos que poner al pago, ¿cómo vamos a fijar la base de cálculo? Vamos a tener la escala salarial vigente al momento del efectivo reemplazo, y esta escala salarial, en caso de los jueces, va a ser incrementado por la compensación funcional, por la antigüedad, y de corresponder también por la permanencia. Sobre esta base de cálculo, ¿nosotros qué vamos a hacer? La ley dice que les corresponde una retribución de 1/3 del haber del cargo subrogado. Entonces, en el caso de las subrogancias automáticas, que son las mensuales, nosotros les vamos a pagar lo que nos da de resultado de esa base de cálculo. En el caso que las subrogancias sean mensuales, pero este magistrado tuvo alguna licencia que esté debidamente acreditada en el certificado, ¿qué vamos a hacer? Sobre la base sobre el resultado que nos da de 30 días, vamos a dividirlo por 30. Esto nos va a dar el valor diario, y este valor diario lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que efectivamente haya realizado el ejercicio de la función. Entonces, tenemos, en el caso de las automáticas, que pueden ser una liquidación con el tercio del haber que le corresponde por el cargo, y una liquidación por el tercio del haber descontados los días que efectivamente, descontados los días que haya tenido licencia. Vamos en la siguiente. Bien. Acá intentamos hacer una relación entre el cargo propio y el cargo subrogado. Como vemos, tenemos en principio un cargo de igual jerarquía. Esto quiere decir que un juez de primera instancia, un juez de segunda instancia, está subrogando un cargo de la misma jerarquía. Entonces, en la medida en que se acredite, por eso es tan importante, como les contaba Julieta, el tema de la certificación que realiza el secretario. Esto tiene que ser la designación previa. ¿Por qué? Porque no importa el día que entró en funciones si no está acreditado en el certificado, porque son días que no va a cobrar. Entonces se acredita el desempeño simultáneo en ambos, le va a corresponder el tercio de la función que ejerció. En el caso que un magistrado de cámara, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en el interior, con los jueces de los tribunales orales o de las cámaras, que tienen que subrogar cargos de menor jerarquía. Esto es reemplazar a algún juez de primera instancia en un juzgado de asiento único. Entonces, en este caso, como vemos, que no puedo... Ahí va. Esto está establecido en la acordada 3 de 2016 de la Corte, y entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la misma base de cálculos, pero con el cargo que está reemplazando. Esto es, si es un magistrado de segunda instancia, nosotros vamos a hacer el cálculo sobre un magistrado de primera instancia. Va a ser de la misma manera el cálculo. La escala salarial correspondiente al cargo de primera instancia, esto va a ser incrementado por la asignación, por la compensación funcional, por la antigüedad. En este caso no le vamos a pagar permanencia, porque la permanencia la tiene en su cargo titular. De la misma manera, si el reemplazo es por 30 días, le vamos a pagar el tercio del cargo que corresponda, y si no, vamos a descontar los días de licencia. En este caso, en los juzgados que tienen asiento único,
no se toman los días hábiles de la acordada, sino que se les liquida días corridos, porque justamente son asientos únicos, entonces tienen justificados los días. Bueno, en el siguiente, esto no se da con mucha frecuencia, pero bueno, también existe la subrogancia en un cargo de mayor jerarquía, que en este caso tiene que tener, es importante que tenga licencia en su cargo titular. Vamos a la siguiente. Bueno, en este caso vemos que el desempeño individual de una subrogación no está permitido, no se da curso a la liquidación y al pago. ¿Esto qué quiere decir? Que no podrían un juez cumplir la misma función en el mismo tribunal. Como vamos a ver en la siguiente, que sí se puede dar la subrogación dividida en secretarías, en este caso, ¿cómo va a ser la base de cálculo? Vamos a hacer la misma base de cálculo. Lo que vamos a hacer es, al total que nos da, perdón, a ese resultado total que nos da, lo vamos a dividir por la cantidad de secretarías que tiene el juzgado, y le vamos a retribuir a cada uno de los magistrados a prorrata de lo que hayan, para las secretarias que hayan sido designados. Muy bien, bueno, creo que acá terminamos con este primer bloque, que tiene que ver con, entonces dijimos que estas subrogancias automáticas o por un tiempo determinado que se producen en un juzgado o en un tribunal. No sé si hay alguna pregunta por ahí, si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere acotar algo. Ahí, Sergio, ¿querés hablar? Ahí podés desmutearte ya. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, buen día, Sergio. Le hago una consulta, Silvia y Julieta, más que nada porque yo estoy en la habilitación del Tribunal Oral de Posadas y justamente estoy trabajando con jueces de cámara de tribunales orales que subrogan a otros tribunales orales, siempre hablando de la misma jerarquía. Tengo un caso de un juez en el que fue designado en una causa en diciembre del 2020. En junio de 2021 fue designado como integrante de esa dependencia que es de Corrientes y que cumplió los 2 años como subrogante por la vacancia. El tema es que la causa continúa en trámite y justamente ahora estamos en etapa de dictado de sentencia y las notificaciones y todo lo demás. Yo quisiera saber si en estos casos donde la designación de la causa fue antes de la designación a él como integrante en la dependencia que es titular de esa causa, que después finaliza y continúa en la causa de la misma dependencia, si él es derechohabiente de percibir justamente subrogancia, la liquidación y pago en subrogancia en causa durante los periodos que no contempla esos 2 años de designación como integrante. Hola, sí, sí, claro. Para poder continuar, una vez que finalizaron los 2 años en que él se desempeñó y que vino cobrando mensualmente la subrogancia, ustedes hacen una certificación y de esa certificación surge esta situación que me estás comentando, de que hasta tal fecha, mediante resolución tanto, se vino desempeñando, y como sabemos que el juez debe continuar en la causa, de acuerdo, según el momento en el que se encuentre esa causa, que no se puede cambiar de juez en cualquier momento de la causa, después va a seguir cobrando por el tiempo que se desempeña en esa causa. Perfecto. Ahora, en base a lo que decís, quisiera tener un poco más de certeza respecto de qué considera como actuación efectiva, porque, por ejemplo, hay veces que los jueces deliberan por Zoom o se constituyen en aquel tribunal para deliberar, porque siempre son causas, en este caso son causas colegiadas. Si cuando la Secretaría del Tribunal, que es titular de la causa, certifica que en ese día deliberaron respecto de esa causa, si lo toman como válido, o si la actuación efectiva es considerada cuando firman providencias, resoluciones o tales cosas. Mira, justo ahora vamos a entrar en la parte de Ok. causas. Causas. Igualmente, la ley, la norma no hace te adelanto esto, no define esto. Entonces es algo que en realidad queda a criterio del tribunal cuando el juez actuó efectivamente en la causa. ¿Sí? Porque la norma no lo define, no dice siempre que firmó,
¿sí? Por eso. O siempre que, entonces, como justamente queda abierta, quien va a certificar es quien va a tener la posibilidad de decidir eso, cuándo efectivamente se trabajó. Imagínate que para nosotros es como difícil muchas veces, y ya después me voy a causas, pero hago esto, nos llegan certificados donde describen qué se hizo cada día en una causa. Y nosotros somos administrativos, yo no trabajo en la jurisdicción, entonces para mí es muy difícil a veces, o para cualquiera de los chicos de la dirección, saber qué implica ese acto en una causa. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes nos determinen, y aquello que firme el secretario va a ser exactamente lo que nosotros reflejemos. Porque para nosotros lo que el secretario diga es un fedatario, es así. Entonces, la descripción de los hechos no nos permite a nosotros saber si ese día trabajó o no trabajó en la causa, ¿sí? Necesitamos que del certificado surja claramente esto, ¿sí? Dale. Ahora Entonces, avanzamos con cuando esto. hables de causa, ahí entonces continúo. Dale, avanzamos con Gracias. esto, y si Así no surgen mezclo. más dudas con esto, me volvés a preguntar, o me Dale, escribís y lo vamos viendo en el caso particular. dale, Gracias. gracias. No sé si hay algo más, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, preguntan, dice, hola, ¿podrían realizar el cálculo en un ejemplo? ¿Qué ítems se tienen que tener en cuenta para la liquidación? Entiendo que por ahí es más competencia de liquidación de haberes, pero si pueden por ahí responder, lo dejo a criterio. Hola. Bueno, no sé quién es el que hace esta pregunta. Se refiere a los jueces. Cecilia Fernanda Contreras está consultando. ¿Y se está refiriendo a los jueces? Sí. Cecilia, si nos querés aclarar. Bueno, le adelanto mientras. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que la base de cálculos para los jueces va a ser siempre la misma. No importa la subrogancia que estemos analizando. Siempre va a ser la escala al momento del efectivo cumplimiento. Esto va a ser incrementado por la compensación funcional, por la antigüedad y, en el caso de corresponder, por la permanencia. Esta va a ser la base de cálculos para cualquier cálculo que tenga que hacer en causa, en sustituto, lo que fuere. Siempre la base de cálculos va a ser esa. No sé si esa era la pregunta. Sí, dice que se refería a los jueces. De todas maneras, Cecilia, tenés abierto el micrófono, no sé si querías aclarar algo más. Sí, es así, puso en el chat. Así que... Perfecto. Bueno, sí, igual si después le surgen más preguntas con esto, Sí, por podemos supuesto. volver, no hay problema. Ahora vamos a avanzar con las subrogancias que se realizan en una causa. Acá tenemos dos tipos de subrogancia, en aquellas causas comunes y en las causas denominadas de lesa humanidad, ¿sí? En las causas, en las causas comunes no tenemos mayores inconvenientes. Son estas causas en las cuales se los designa por excusación o por recusación del juez para desempeñarse durante un periodo determinado, durante lo que dure esa causa. Y también tenemos casos como el que nombró Sergio con anterioridad, que siguen trabajando en una causa después de haber culminado con su subrogancia. Acá lo importante es un poco como ya adelantamos, es esta subrogancia no va a ser posible cobrar hasta tanto no haya finalizado la causa en la que se encuentra subrogando el juez. Entonces, acá necesitamos la designación realizada en la causa, para desempeñarse en esa causa del juez, el certificado de servicios que tiene que decir los días efectivamente trabajados por el funcionario, por el magistrado. Estos días efectivamente trabajados, tal como le adelanté recién a Sergio, lo importante es que surjan exactamente los días que se desempeñó. La descripción de los días nos es muy, muy, muy difícil de poder interpretarla.
se desempeñó durante tal, cual o tal día. Acompañar toda la documentación de los actos administrativos, los actos jurisdiccionales que realizó, tampoco nos es útil para poder determinar qué acto realizó cada día. ¿Sí? A veces acompañan, no sé, 200 fojas con todo lo que el juez hizo, porque son causas enormes, y realmente no nos hace a la manera en que podemos determinar los días que se le va a pagar. ¿Sí? Esto tiene que surgir claramente del certificado de servicios, de lo que certifica el secretario, de que se desempeñó el juez en esa causa. Y la fecha de finalización de la causa, la fecha de la sentencia, cuando culminó con los alegatos, con la sentencia, esa fecha tiene que surgir, que en esa fecha finalizó la causa para poder realizar el pago. Tengan en cuenta el plazo de caducidad, que es de 60 días hábiles, en el caso de causas, desde la fecha en que finalizó, desde que intervino por última vez el magistrado en la causa, ¿sí? Para la presentación. Bueno, eso es lo más importante en causas, que es a veces como en lo que más inconvenientes vemos, el tema de cómo se certifican los días en que se desempeñó el magistrado, o en que la causa no se encuentre finalizada. En las causas vinculadas con lesa humanidad, tenemos la resolución 1699 del 2011 de la Corte Suprema, que fue la que dispuso que se iba a realizar un adelanto en el pago de estas subrogancias, y posteriormente tenemos una resolución del Consejo, que es la 6920, donde dispone que ese adelanto además se iba a pagar mensualmente. Cuando la causa es de lesa humanidad, bueno, aquellos que vienen subrogando en causas de lesa humanidad desde hace mucho ya lo saben, pero cuando es una subrogancia nueva, es importante que la certificación de servicios diga que es una causa de lesa, porque a veces llegan pedidos de pago de una subrogancia y nosotros no sabemos que esa causa es de lesa, entonces les devolvemos solicitándole que informen los días efectivamente trabajados. Entonces todo esto, que quizás para quien lo presenta es lógico y lo saben, nosotros no lo sabemos, entonces necesitamos que esa información surja de las certificaciones y de la documentación acompañada para no dilatar los tiempos de pago, ¿sí? Entonces, cuanto más completo sea esta documentación que se presenta, más rápido nos permite determinar de qué tipo de subrogancia se trata y poder acelerar los tiempos para que el magistrado cobre lo antes posible el desempeño. Bueno, acá en cuanto a la retribución que les corresponde a los jueces por el reemplazo en causas comunes, que siempre van a ser por recusación o excusación del titular, el tope máximo a devengar será el correspondiente a un mes por año de actuación. Esto es un tope máximo por tribunal. No importa si en ese tribunal tiene una causa o 4 causas, siempre el tope máximo por tribunal va a ser un mes por año de actuación. ¿Cuál es la metodología de cálculo en este caso? Siempre, como quedamos en los casos anteriores, la base siempre va a ser, les repito, la escala salarial, la compensación, la permanencia, en este caso corresponde, y la antigüedad. Sobre ese resultado total se va a dividir por 360, porque esa es la metodología de cálculo que está, que se empezó a utilizar a partir del 2010 con una providencia de la Corte firmada por el doctor Kraut, que justamente fue en respuesta a un expediente que tramitaba por la Cámara del Crimen, donde se liquidaba a los jueces, en el caso de los reemplazos en vocalía, de la misma manera que se les liquidaban las causas. Entonces, a partir de esta providencia se determinó que la metodología de cálculo tiene que ser sobre la base del haber, dividirlo por 360 días. Y esto, por supuesto, lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que estén debidamente acreditados. Quería sumar a lo que les contaba Julieta,
que acá se va a tener en cuenta en la certificación la primera intervención que tuvo el magistrado en la causa. No la fecha de designación y no la fecha de asignación de la causa, sino la primera intervención que tenga. En el caso de, para las causas de lesa humanidad, bueno, la base de cálculos también va a ser siempre la misma, pero la división, como esto va a ser un adelanto mensual, la división que vamos a hacer va a ser por un 8,33%. Y eso va a ser la retribución que le corresponda por ese mes de actuación. Por supuesto que si existen licencias en el mes, se van a descontar los días que haya tenido licencia, ¿no? Vamos a... Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a causas, Lu o Martina, en el chat. Había en el chat algunas consultas y comentarios que quedaron, se las leo. De la habilitación penal económico, Eliana dice, en el caso de que sean 4 días hábiles y 1 inhábil, ¿se realiza el cálculo con 4 o 5 días? ¿Se le abonan qué cantidad de días? ¿Estamos hablando de causas? No, debe ser de plazo, entiendo yo. Eliana, si querés comentar en el chat o activar micrófono. Bueno, mientras ella comenta o amplía Vale. eso, les leo la de Sergio. No sé si Sergio preferís hacerlo por micrófono o... Es sobre el tema anterior, dice Eliana ahí. Sí. Claro. Sí, cuando es un plazo de 4 días hábiles y 1 inhábil. Exacto. Y se pagan los 5 días, porque entiendo yo, perdón Silvia, no sé. Sí. Siempre le van a pagar. En el caso de que sean los reemplazos por periodos, se va a tener en cuenta, por supuesto, el mínimo establecido en la acordada 2809, y siempre los días van a ser corridos en el caso de los jueces. Entonces tienen que ser 5 días hábiles, el mínimo, o 4 días hábiles y un inhábil que esté debidamente justificado en el certificado. Bien. Sergio, no sé quién, Sergio quería hacer una consulta. Sí, Sergio. Ahí ya podés. Bueno, retomando a lo que habíamos hablado. Justamente hablabas de causa común y justamente los periodos donde justamente se toma en consideración, y hablabas de sentencia. No sé si podés mostrar aquí, Sí. Reneli. A mí me pasa que a veces el dictado de sentencia no es la última actuación del juez, porque a veces lo dictan y después tienen que justamente empezar a resolver recursos, si dan lugar, si no dan lugar, si va, por ejemplo, en el caso de tribunales orales, se va a casación o inclusive puede ir a corte. Entonces, por ahí quería saber justamente cuál es la definición de finalización de causa cuando una sentencia es dictada pero no está firme. Sí, con el dictado de sentencia ya alcanza y hace que el juez tenga ya el derecho de pedir la retribución sin perjuicio de poder seguir trabajando en la causa y resolver cuestiones incidentales como, por ejemplo, excarcelaciones, prisiones domiciliarias o etcétera. Mira, el principio es que con la sentencia se termina la causa, ¿sí? En realidad las subrogancias en incidentes no deberían abonarse, ¿sí? Ah, ok. La causa se considera finalizada con la sentencia y la lectura de los alegatos, que suele ser en alguna fecha posterior. Eso sí, y lo incluye porque es parte de la sentencia, digamos, pero ahí finalizaría la causa. Ok, entonces tomaría como fecha la lectura de los fundamentos de la sentencia. Sí, Ah, buenísimo, gracias. no, por favor. Muy bien, bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, Vamos. avanzamos con Sí, los... la Sí, habilitación de la Cámara de Mar del Plata te pregunta si se puede subrogar en más de una causa. sí, claro, se puede Sí, subrogar por en más de supuesto. una causa. El límite, y acá nos va a ayudar Silvia, es la forma de pago. ¿Sí? Hay un límite para el pago. Puede subrogar en muchas causas, en el mismo tribunal o en otro tribunal. Sí, el límite es lo que vimos con la filmina anterior, que es siempre el límite va a ser un mes de actuación por año. Y siempre va a ser, digamos, sobre el máximo por tribunal. Entonces no importa si en un tribunal tiene 1 o 3 causas, siempre se va a pagar un mes de desempeño.
¿Listo? Ahí Luisa tiene la mano levantada. Luisa, Ay, Luisa. ¿quieres hablar? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Una consulta con respecto a las subrogancias automáticas, como mencionan ustedes, que tenemos en nuestro tribunal, que es el caso que hay una vacante. Sí. Mi duda es un poco la certificación en el caso, por ejemplo, ahora que viene el mes de julio, que viene la feria. Si ese juez subrogante, lo vamos a poner que se desempeña del 1 al 30, como ponemos siempre, ¿no? ¿Qué pasa si no fue convocado en la feria? No, claro, ahí es diferente. Ahora vamos a llegar a hablar un poco de las ferias, que las tenemos al final, nos falta mucho, pero en ese caso no, ahí vas a certificar el periodo que no hay feria, que es del 1 al 16, si no me equivoco, y después, si el juez trabajó en feria, ahí sí la justificación es diferente, porque ahí sí tenés que acompañar, o sea, la subrogancia esta automática es en el periodo normal, ¿sí? Ahora si querés, como para no mezclarnos los temas, cuando lleguemos a feria y expliquemos la parte de feria, si te siguió quedando una duda con esto, me recordás y avanzamos con eso, ¿puede ser? Ok, perfecto, Julieta, hacemos así. Gracias, Luisa, Gracias. muy amable. Bueno, si no hay nadie más... había alguna consulta, me parece, ¿no? Y ahí Gerardo Lodi, ya podés activar. Ah, quizás fue Hola, por... ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen Me día, gustaría, Gerardo. retomando la pregunta de Sergio, si pueden ampliar el tema de los incidentes. ¿Qué sucede con el tema de los incidentes? Hay casos donde Casación solicitó la participación de un magistrado para resolver un incidente, y hay casos donde, a pesar de ya tener sentencia firme, se sigue trabajando sobre los incidentes y los magistrados solicitan el cobro de esos incidentes, obviamente porque es como de alguna manera intervenir en la causa. Me parece que hay un claroscuro en relación a esa cuestión. No sé si ustedes lo tienen bien claro o bueno. Sí, Gerardo, mira, es muy probable que no siempre las leyes reflejan exactamente lo que sucede y mucho menos en la jurisdicción y con tantas causas y con tantas vacantes de jueces que tenemos en este momento, pero cuando hay dudas, a nosotros muchas veces nos pasa que recibimos expedientes en los cuales tenemos dudas y en esos casos despejamos con la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que son quienes nos arrojan luz en estos temas. Y a través tenemos una resolución, la 2677 del 17 de la Administración General, que permite a las habilitaciones dirigirse directamente a la Secretaría de Asuntos Jurídicos para evacuar dudas en estos casos. Nosotros, en la Dirección de Recursos Humanos, tenemos la limitación de que nos tenemos que atener a lo que dicen exactamente las normas para poder habilitar el pago de las subrogancias. Cuando hay alguna cuestión que excede esto, es la Secretaría de Asuntos Jurídicos las que nos amplía el tema y nos ayuda a determinar si es procedente el pago o no es procedente el pago. Yo te sugiero que si tienen casos puntuales, se comuniquen directamente con ellos o bien nos envíen las consultas vía mail, porque cada caso es muy particular, entonces a veces hay que ver todas las aristas del caso para que podamos juntos ver de qué forma avanzar con ese trámite que ustedes tienen pendiente, Gerardo. Muchas veces se dan incidentes en el marco de una causa y que forman parte de la causa principal. En ese caso, en general, es viable el pago de esos incidentes y de esas actuaciones porque son parte de la causa principal. Lo que queda fuera de esto son incidentes solos, aislados, ¿sí? Eso como regla general. Después siempre surgen cuestiones que están fuera de la regla general y que necesitamos consultarlas. No te estás... desmuteate, Gerardo, que... Habilita el micrófono, Gerardo, que no te escucho. Ahí estamos. No, gracias, Dal. No, por Me favor. gustaría después, por ahí si pueden publicar esta resolución donde los habilitan a consultar a asuntos Sí, jurídicos. cómo no, está en la página. Ahora vas a tener toda la documentación, toda la legislación, pero si no, te la envío. Me envías un correo electrónico y te la envío por mail. Muchísimas gracias. No, por favor.
Bueno. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Sí, Sergio, ¿querías adicionar algo? Que lo escribió en el chat, pero por ahí quería complementarlo con audio. No, justamente lo que dice Gerardo de las cuestiones incidentales, nos pasa también que en la órbita penal, en tribunal oral, a veces también tenemos a los jueces designados para atender legajos de ejecución. O sea, la causa ya está finalizada porque ya está pasada a cosa juzgada, pasa justamente al control del cumplimiento de las penas impuestas, y bueno, y casación designa para actuar en legajos exclusivamente, y bueno, y ahí resuelven todo. Pero adiciono a a la incomodidad que comentó también Gerardo, porque en principio la causa está finalizada, pero el juez igual está actuando y actúa como si fuera una causa con toda la responsabilidad Sí, que claro. es necesaria. Entonces, por ahí también es resolver esas cuestiones o tenerlas presentes. Sí, sí, claro. Sí, por eso, Sergio, te digo, bueno, lo mismo que a Gerardo, que habilitamos también esta vía y posiblemente también poder ver la documentación en cada caso particular para ver cómo fue la designación. Muchas veces depende de cómo ha sido la designación, si es viable el pago o no es viable el pago. Muchas veces depende también de eso. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bueno, con los jueces sustitutos. La normativa relacionada con los jueces sustitutos es el artículo 359 del Código Procesal Penal. Bueno, jueces sustitutos van a tener aquellos que tienen penal, ¿sí? Sede penal, porque el código establece que aquellas audiencias indagatorias que duren más de 10 días van a nombrar un cuarto juez que, si bien no va a intervenir en principio en la causa, va a estar presente en todas las audiencias. Y por otro lado tenemos la acordada 1610 de la Corte Suprema, que dispone, que regula el tema de los jueces sustitutos. Acá hay una diferencia con el resto, con las causas normales. En este caso no es necesario que la causa esté terminada, porque el cuarto juez o juez sustituto justamente se nombra para que cumpla una función, para que esté presente en las audiencias. Entonces, este juez va a poder pedir el cobro de los días que hubo audiencias. Entonces el certificado de servicios va a decir esto, que presenció las audiencias de los días tal, tal, tal y tal, y con eso ya se va a habilitar el pago de esos días de las audiencias. Y siempre es necesario el certificado de licencias del tribunal donde el juez sea titular, diciendo que durante esos días se desempeñó en el tribunal. ¿Sí? Creo que esto no tiene mayores inconvenientes, al menos en cuanto a la parte normativa. Silvia. Bueno, en cuanto a la retribución, tampoco considero que tenga mucho inconveniente porque va a estar sobre su cargo, como venimos viendo siempre la base de cálculo va a ser la misma, pero en este caso no se calcula el tercio, sino el 33% de la compensación mensual. Y eso va a ser lo que le va a corresponder, por supuesto dividido por 30 y multiplicado por la cantidad de días que haya estado presente en el juicio. ¿Alguna duda con los sustitutos? ¿No? Bueno. En cuanto a los secretarios, ya habíamos hablado un poco de la normativa, del decreto 5046 del 51 y la resolución 243 del 16. Las diferencias que encontramos con respecto a los jueces es el plazo de caducidad para la presentación, que se amplía de 90 días, a diferencia del juez que es de 60, y que los 5 días que se solicitan para las subrogancias realizadas por un plazo pueden ser a lo largo de todo el mes, no es necesario que sean corridos. Juli, ¿querés avanzar en la presentación? ¿No avancé? Quedó la normativa de secretarios. Ah, bueno, ahí estamos, perdón. Entonces, los secretarios tenemos que esas dos diferencias, ¿sí? Creo que tampoco hay mucha dificultad con esto. Y bueno, en cuanto a los...
Bueno, en este caso, nosotros intentamos hacer justamente para que ustedes puedan visualizarlo, la diferencia que existe entre la remuneración de los jueces, cómo se calcula, y la remuneración de los secretarios. En la primera columna vemos que a los jueces se les paga siempre el tercio del sueldo del cargo subrogado, que tienen 60 días hábiles administrativos para solicitar su liquidación, y que los días de pago son corridos dentro del mes calendario, siempre teniendo en cuenta el mínimo de la acordada 28 del 2009. En la columna del medio vemos que si el reemplazo es inferior al mes, se computan los días efectivamente trabajados y el mínimo requerido para su reconocimiento son 5 días hábiles corridos o 4 días hábiles y un inhábil debidamente justificado. En este caso es compartido tanto para los jueces como para los secretarios. Ahora, bien, en el caso de la retribución que le corresponde a los secretarios, esta va a estar compuesta, la base de cálculo, por la escala salarial aplicable vigente al momento del reemplazo, y solo va a ser incrementada por la compensación funcional. Sobre esta base, el resultado lo vamos a dividir por el 33% de la escala del cargo subrogado, y esa va a ser la retribución que les va a corresponder en el caso que sea un reemplazo mensual. Si no, siempre hacemos la división por 30 y lo multiplicamos por la cantidad de días que estén debidamente certificados. Otra de las diferencias son los 90 días hábiles administrativos, los que tienen para solicitar su liquidación, y en este caso no tienen la obligación legal que los días se cuenten corridos si están dentro del mes calendario. Esas son las diferencias que tienen con los jueces. No sé si quieren. No sé si tienen ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bueno, ahora sí avanzamos a subrogancias en feria. Esto es lo que nos genera a todos dudas Convenientes. y inconvenientes. Muy bien. Bueno, la regla general así es que no se puede subrogar en feria. Esto es como la regla general, no se pagan las subrogancias realizadas en feria judicial. Esta es la regla general. Si el juez estuvo designado de guardia en feria, compensa vacaciones después, pero no se paga la subrogancia realizada en feria judicial. ¿Sí? Esta es la regla general. Tenemos excepciones, como siempre, a las reglas, y en este caso tenemos, por un lado, la resolución 603 del 2013 de la Corte Suprema, que dice que los reemplazos durante las ferias van a ser posibles en dos casos. Cuando el juzgado se encuentra de turno, ¿sí? O cuando las sustituciones se cumplen en juzgados del interior con asiento único en la jurisdicción. Entonces, esto creo que es bastante claro. Cuando un juzgado estuvo de turno, el juez sí puede pedir el pago de la subrogancia realizada durante un periodo de feria en ese juzgado, y cuando es un juzgado del interior del país, que en general son multifuero, entonces tienen asiento único en la jurisdicción y también pueden pedir el pago de la subrogancia realizada. Siempre seguimos con el requisito de los días. No deja de existir el requisito de los días, de la cantidad de días mínimos para realizar la subrogancia. ¿Sí? Entonces la 603 nos habilita estas dos situaciones particulares. Por otro lado, tenemos una resolución de la Comisión de Administración y Financiera del año 2019, que es la resolución 85, que dispone que también van a poder solicitar el pago aquellos juzgados federales con competencia civil y comercial o contencioso administrativa que, siendo asiento único de la jurisdicción, acrediten haber intervenido en causas de amparo de salud o de cualquier otra cuestión que no admita demora. Entonces acá tenemos dos requisitos. Asiento único de la jurisdicción, o sea, es para los juzgados que tienen, juzgados federales con competencia civil y comercial o contencioso administrativa, que sean asiento único de la jurisdicción y que además acrediten haber intervenido en las causas que menciona la normativa. ¿Sí? Y por otro lado, el inciso B se refiere a los tribunales orales del interior del país
que hayan intervenido en ejecución penal de la jurisdicción. Estas serían las 4 situaciones en las cuales está habilitado el pago de una subrogancia realizada en feria judicial. Fuera de esto, no estaría habilitado el pago. Por eso sucede que normalmente se rechazan un montón de subrogancias realizadas durante el periodo de feria judicial. Porque trabajar en feria, ser juez de turno en feria, no habilita el cobro de la subrogancia, ¿sí? Solamente se habilita cuando están acreditados algunas de estas 4 circunstancias. ¿Está bien? No sé, Silvia, si vos querés agregar algo con esto. No, estaría perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta con subrogancias en feria? Ahí, Luisa, si querés. Luisa. Listo. Ahí está. Perfecto, estaba sacando el audio. Perfecto, sí. Bueno, mi consulta es con respecto a los jueces que tienen subrogancia automática. Siempre certificamos del 1 al 30 o del 1 al 31. En el caso que caiga en feria y ese juez no es convocado, Vas a certificar del 1 al 16. del 1 al 16 y después del 23 al 31, por ejemplo. O podés certificar el mes de julio con excepción del periodo de feria. Podés poner así también en el certificado. Perfecto, esa sería una opción. Y si Eso sí. efectivamente fue convocado, por ejemplo, una de las semanas, y también nosotros tenemos el caso del tribunal, tenemos la Secretaría de Ejecución Penal, en esa misma certificación, pones, que es tribunal con asiento único, y aclarando que tuvo actividad de ejecución penal en este caso. Exactamente, del certificado tiene que surgir que actuó en la ejecución penal de la jurisdicción y además acompañar la acordada de feria. La acordada del tribunal que disponga que el magistrado va a trabajar en la feria judicial, tanto en su juzgado como en el juzgado en el cual está haciendo la subrogancia. Perfecto. ¿Sí? Tiene que haber Perfecto, trabajado Julia. también en la feria en los 2. En los 2. Bien, ¿Sí? perfecto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra consulta? Gerardo. Sí, de vuelta. Muy Sí, cortito. En caso de que trabaje una de las semanas sí y la otra no, lo mismo se aclara. Igual. Listo, Claro. perfecto. Se certifica Eso. la semana que trabajó. Bien, fantástico. Gracias. No, por favor. Bueno, ahora vamos al caso de los conjueces. Y acá tenemos 2 situaciones diferentes. En el caso de conjueces que sean jueces y secretarios, es decir, que tengan otro cargo en el Poder Judicial, nos rigen las acordadas 3 y 4 de la Corte Suprema y las circulares del Consejo de la Magistratura. En este caso tenemos la última circular, que es la 1 del 2023, en la cual dispone que se van a tramitar a través de la Dirección de Recursos Humanos y se van a liquidar a través del Departamento de Liquidación de Haberes. Y en caso de cuando son abogados de la matrícula, no intervenimos, la Dirección de Recursos Humanos no interviene, sino que directamente se tramitan ante la Subdirección de Coordinación de Delegaciones. ¿Sí? En el caso de jueces y secretarios, lo importante es saber que deben seguir con aquellos requisitos que fueron establecidos por las circulares y por la acordada, y que continúan vigentes. ¿Sí? Silvia. ¿Alguna duda, alguna aclaración con esto? ¿No? Bueno, finalmente acaban... Perdón. Silvia, ¿vos querías agregar algo de los conjueces? No, Juli. Bueno, muy bien. Acá tenemos, esto lo van a tener, entiendo que las chicas se los van a estar enviando. Ustedes tienen en la intranet la posibilidad de acceder a la Dirección de Recursos Humanos a través de la intranet, de esta dirección que aparece acá, y ahí van a tener en la pestaña de subrogancias toda la legislación sobre la que estuvimos hablando para poder, bueno, descargarla, leerla, y si les surge alguna duda, hacernos consultas, que no hay inconveniente. Quizás
bueno, ahí pueden acceder a esto, tienen nuestros mails, nuestros correos, el correo de la dirección para poder acercar toda la documentación y para también acercarnos consultas. No sé si quieren, si hay alguna pregunta en el chat. Sí, ahí Sergio en el chat consulta, dice, faltaría la circular 1 del 23 en el módulo de conjueces. ¿Habría posibilidad de que Claro, pongan ahí, por favor? de acercárselas, ¿no está agregada? ¿Te las podemos pasar por correo? Sí, sí, no hay problema. Se las acompañamos por correo. Dale, si no la agregamos ahí a la Si no la presentación, agregamos, sí, sí. para que la Sí, tengan sí. todos. Sí, claro que sí. Y Bueno, después hay una consulta que dice, buen día, en el caso de Mar del Plata hay 2 juzgados con competencia civil, ambos de turno continuo y permanente durante la feria, y reciben ambos amparos de salud. En feria un solo juez queda a cargo de ambos. Últimamente nos rechazan el pedido de liquidación de subrogancia. sí, ese pedido va a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y en las resoluciones tienen todos los fundamentos de por qué la Secretaría de Asuntos Jurídicos considera como que no podrían, no lo tengo ahora presente, lo puedo volver a chequear, pero que los dos al mismo tiempo no podrían estar de turno, porque son 2 juzgados que están de turnos al mismo tiempo en la misma jurisdicción, entonces en realidad no se cumple el requisito. ¿Sí? O sea, no se estaría cumpliendo con el requisito. Siempre existe la posibilidad, por supuesto, de que hay cosas que se escapan a la normativa y tienen siempre la posibilidad también después los jueces de presentar un recurso ante la Comisión de Administración y Financiera sobre las resoluciones del Administrador General, que la comisión es quien puede determinar y analizar otras cuestiones más allá de lo que estamos dentro de la norma. Lo cierto es que nosotros debemos atenernos a una normativa, es como nuestra cajita para analizar las situaciones. Nos llega una situación y tenemos que ver en qué lugar de esa subrogancia que se está solicitando podemos determinar que encaja en qué cajita. Cuando esto no es posible, cuando excede la normativa, en nuestra primera instancia la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y cuando ellos determinan algo y el administrador firma una resolución diciendo los motivos por los cuales rechaza un pedido de subrogancia, siempre tienen la opción de ir en recurso ante la Comisión de Administración y Financiera. ¿Sí? Tienen el recurso de revisión y después el recurso ante la comisión. ¿Sí? Gerardo, tenés levantada la mano ahí, podés hablar. Sí, nuevamente con este tema de asuntos jurídicos, ya que hay como 120 compañeros escuchando, acá en el tribunal sucedió una situación muy particular, quizás ustedes recuerden, con el tema de la Secretaría de Ejecución de Sentencia. En cuestiones penales es una secretaría bueno, nosotros estamos en una zona periférica o limítrofe, mejor dicho, en consecuencia lo que es penal, particularmente por narcotráfico, es terrible. Significa que hay muchísimas causas. La secretaria de Ejecución Penal del Tribunal Federal 1 estaba subrogando acá en el Tribunal Federal 2 por medio de un dictamen que le habilitaba, en razón de que no estaba creada la Secretaría de Ejecución Penal, estaba solicitada a la Corte ya del año 2018, pero bueno, no sería cuestión que ahora ya está subsanada, hay un contrato al respecto. Pero en un momento la secretaria del Tribunal Federal 1 quedó colapsada, obviamente por el volumen de trabajo, y renunció. Ergo, las secretarias del tribunal empezaron a tomar la función, y obviamente en el mismo marco se solicitó el pago de las subrogancias, el cual el administrador general se lo denegó. ¿Sí? Lo denegó con el sopretexto de que no estaba creada la Secretaría de Ejecución Penal. O sea, roza el absurdo, que no hay que ser demasiado jurista para interpretar cómo una secretaria sí se la habilita, a la otra no. O sea, es un absurdo de lo formal y de lo funcional ni hablar. De cualquier manera se hizo ese recurso jerárquico, y estamos hablando de julio del año pasado, que se elevó 2 recursos jerárquicos de las 2 secretarias que cumplieron la función, porque se dividieron 6 meses cada una para no colapsar, digamos. Y ese recurso jerárquico todavía no tiene respuesta. Así que bueno, es simplemente algo anecdótico, uno quiere compartir, más que obviamente ustedes necesitan esta caja y es más que entendible con cualquiera de nosotros,
pero sería bueno también que lo tramitan asuntos jurídicos qué es lo que sucede con estos recursos que no se ponen a la orden del día, que ya pasó un año, o sea, está vencido todos los plazos, y bueno, hay cuestiones como que quedan, y acá genera mucho malestar en el tribunal, y sigue generando, ¿no? Sí, Gerardo, la verdad es que desconozco cómo fue la situación. Igualmente el recurso no lo resuelve la Secretaría de Asuntos Jurídicos. La Secretaría de Asuntos Jurídicos es una dependencia que asesora al administrador general. Seguramente ellos intervinieron previa resolución del administrador general, pero quien resuelve el recurso es la Comisión de Administración y Financiera, ¿sí? No es la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Una vez que el administrador se expidió, después el recurso va a la Comisión de Administración y Financiera, que ya está fuera del ámbito de la administración del Consejo, ¿sí? Como para que tengas en cuenta eso. Eso no te soluciona la situación, pero como para que vos sepas que no es la Secretaría de Asuntos Jurídicos, ellos tienen intervención previa a que se expida el administrador, ¿sí? Bueno, creo que estamos. Ojalá hayan podido encontrar alguna herramienta o alguna respuesta a alguna situación particular. Si no, estamos disponibles a través de los distintos canales que les hemos acercado para cualquier consulta. Les agradecemos un montón estar acá y habernos tenido paciencia, porque con Silvia es la primera vez que nos toca estar de este Tal cual. lado. Así que... Es un poco complicado. Perdón, y las chicas están... ahí justo están pidiendo el mail del área Sí. específica de subrogancias en el chat. Está en la primera Sí. parte, ¿no? Sí, Sí, en igualmente la segunda diapositiva, me parece. Sí. sí, yo no sé por qué... ¿Compartir de nuevo, Juli? Espérate, a ver cómo... ¿Querés compartir? Volvamos. Ténganme paciencia que me manejo de los... Acá. Ahí está el mail. Igualmente creo que Lucila y Martina les van a compartir esta presentación, así les queda. Sí, ellos van a tener el acceso al EBEA. Las personas que se unieron en el día de hoy y por ahí no estaban inscritas, nos pueden mandar un mail para que los podamos matricular. En el EBEA se van a subir todos los webinars que tuvieron en esta serie, con la presentación y el video. Así que Bueno. si tuvieron alguna duda lo pueden volver a visualizar. Este va a quedar abierto. Con su quill, como tanto usuario como contraseña, acceden, ¿sí? Hay algunos que ya tienen usuario, es más fácil matricularlos, pero siempre avísennos. Hablo de los casos en los que no se anotaron a través del enlace de inscripción. Bueno, Si hay alguna duda, estamos todavía a tiempo. Cualquier consulta que tengan, aprovechen la oportunidad de contar con las chicas que saben un montón del tema, y también hay gente participando experta en la temática que los van a poder ayudar. Acá Marcela está haciendo una pregunta, me parece que no la leímos, de Marcela González, dice: casi siempre que reenvían un expediente a asuntos jurídicos, a veces no nos vuelve la respuesta. Claro, porque es un trámite interno de como les dije antes, la Secretaría de Asuntos Jurídicos en realidad es una dependencia que asesora al administrador general. Nosotros tenemos la posibilidad de consultarles a ellos cuestiones previas a que firme el administrador, ¿sí? Pero en realidad la respuesta de la Secretaría de Asuntos Jurídicos no es algo que vaya al tribunal, nos responde a nosotros, porque la inquietud es como nosotros les pedimos a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que como no terminamos de entender el tema o no sabemos de qué manera podemos tomar una subrogancia o el tema que fuera, y ellos nos dicen a nosotros. Nosotros consideramos que sucede esto, esto y esto, pero nos están diciendo a nosotros, y nosotros después somos quienes comunicamos o al tribunal o al juzgado o al administrador general para decirle que no resultaría conducente el pago de esa subrogancia. Por eso no vuelve, a no ser que ustedes les pregunten directamente. Por eso esta resolución que yo les decía
habilita que ustedes hagan una consulta a ellos directamente, porque si no es un trámite interno. Ahí, Sergio, ¿querés hablar? Quería hacer una última consulta, si bien ustedes plantearon toda la parte normativa y la parte de la liquidación. Mi consulta concreta es sobre la vigencia respecto de la resolución 2677 del 2017, que fue anterior a lo que es la ley de subrogancia vigente. Más que nada porque ahí habla del protocolo administrativo que se toma en cuenta cuando las designaciones son a mayores de 60 días o menores de 60 días, y pauta también un anexo 2, que es un formulario tipo que, en el caso, al menos del Tribunal de Posadas, donde estoy yo, siempre lo completamos para mandar, y bueno, y en base a eso toman la información como para liquidar también. ¿Esa resolución del 2017 sigue estando vigente? Sí, sigue estando vigente esa resolución del 2017. Lo cierto es que nosotros no requerimos la formalidad del anexo. Cuando viene el anexo es bienvenido, porque en el anexo están todos los datos de la subrogancia, pero no es un requisito por el cual vayamos a devolver un expediente porque no se cumplen los requisitos. Buenísimo, pero gracias. está vigente y está bueno que ustedes la tengan también, porque Sí. ahí está detallado todos los requisitos de las subrogancias. Perfecto, gracias. ¿No? Ahí en el chat Jimena dice, en el caso de Catamarca tenemos 2 juzgados para la feria de julio, se ha designado el juez número 1 en turno, en este caso aplica el pago. Claro, porque está de turno en el juzgado número 1 el juez, que va a trabajar en su juzgado titular y va a trabajar también como juez de feria, pero en un juzgado de turno. Se tiene que dar el requisito de que trabajen los 2 juzgados. ¿Sí? Marcela, que es la persona que había hecho la consulta sobre SAG, dice, claro, pero ¿no nos tiene que volver a nosotros también, que fuimos lo que hacemos la consulta? Sí, no sé si consultaron directamente a la Secretaría de Asuntos Jurídicos. En ese caso entiendo que les van a contestar directamente a ustedes, no pasa por nosotros. Si pasa por nosotros y somos nosotros los que hacemos la consulta, nos viene a nosotros. Si hacen la consulta a ustedes directamente, les tendría que llegar a ustedes directamente la consulta. Bien, Perla Galeano dice, hola, no me queda claro, cuando nos llega una subrogancia de secretarios, ¿tenemos que tener el ok de Cámara antes de elevarla al Consejo? Claro, el ok, el pase, de alguna manera tiene que pasar por la Cámara. Con que sea una nota de pase, pero ya eso significa que tomó conocimiento de esa subrogancia. Bien, no sé si alguien más quería consultar, ya sea por chat o por micrófono. ¿Estamos? Bueno, igualmente quedan abiertos los canales de consultas, por si surgen cosas después. Seguramente nos hemos olvidado de decir algunas cosas, que también se nos van a ocurrir, pero ojalá hayamos podido sacar algunas dudas, y cuando tengan así cuestiones de consulta sobre casos particulares, no duden en escribirnos, que vamos a tratar de resolverlas. Y si nos exceden, Hacemos la consulta. Claro, hacemos consultas. Y bueno, les agradecemos a todos por estar acá. Y bueno, a las chicas, a Lucila y Martina, que nos aguantaron estos días. Con la paciencia. Ayudándonos con la presentación, con los nervios previos, con los problemas de conexión y de auriculares y demás. Tal cual. Hay una última pregunta de la habitación penal económica. Sí. Eliana. ¿Querés hablar, Eliana? ¿O la querés escribir? Yo no la veo, Eliana. A ver, igual Sergio Campanera habilitó. Mientras activa su micrófono, escuchamos a Sergio. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Hola, buen día. Buen día, Sergio. Ahí vi que una chica acá de la Cámara donde estoy yo, que consultó sobre la intervención en caso de ser de secretarios, de la intervención de la Cámara. Creo que acá en la Cámara la que designa a los subrogantes es la Cámara directamente. Entonces ya ahí tendrá la intervención.
Si es la Sí, Cámara que claro. designa, yo Claro. tendría la intervención con la designación. Sí, por supuesto. El tema de solicitar que pase de alguna manera por la Cámara es cuando, cuando la designación no la hace la Cámara, sino que la hace el juez. Perfecto, era para aclarar eso, para que ya sepan que ya con No, la designación de Cámara ya está en la ya está intervención. cubierto, sí, sí, claro. Muchas gracias. No, a vos. A vos. Julia, Silvia, aquí está la pregunta de Eliana. ¿Cuál es la resolución o documentación respaldatoria donde surge el cálculo de los secretarios? Sueldo base y compensación. Es de una providencia firmada por la Corte del 2009, que si me escribe se la puedo mandar por correo. Bien. Porque creo que no está en la documentación que van a tener visible. Igual si nos la querés mandar, la podemos subir a la presentación. Ah, Si perfecto. entran, ya está actualizado en línea. Lo mismo que vamos a actualizar el mail de haberes activos. Para los que por ahí se unieron un poquito más tarde, les habíamos aclarado que quedó un error en la dirección de mail, quedó la vieja que era la DAF, ahora es de Recursos Humanos, así que lo vamos a actualizar esta tarde, y cuando accedan Bárbaro. van a tener todo en línea, por así decirlo. Bueno, si hay alguna pregunta. Mientras hacemos una captura de pantalla para subir al Instagram, así que si quieren todos mirar los que tienen cámara. Perfecto. Bueno, sin más, entonces nos despedimos por el día de hoy. Mañana, recuerden, nos conectamos a las 10 y vamos a abordar los trámites previsionales. Así que los esperamos a todos, y gracias a las chicas especialmente por su presencia y compromiso. Vienen trabajando hace bastante para esta presentación, que muy gentilmente nos ayudan para seguir enriqueciendo estos webinars que hacemos cada año. Gracias Silvia, gracias Julieta. Gracias a Gracias a ustedes, ustedes. gracias a todos. Adiós. Nos vemos.